Sí, pero no, a ver, no es la única. Si no es la única, pues sí. A ver, vean. A ver, ¿cuál es la última declaración de voluntad? Así como la declaración de voluntad de la izquierda está plasmada en el 4 de septiembre, en el texto que se plebiscitó el 4 de septiembre, la declaración de voluntad de Chile Vamos y de Republicano la tienes plasmada en el último proceso constitucional. Y ahí tú tenías el Estado Social y Democrático de Derechos que aumentaba la carga fiscal en cuanto en decenas de miles de millones de dólares. Tienes una eliminación que era para las contribuciones solamente a las viviendas hasta un monto que eran 5.000 y tantas UF, una cosa por el estilo. Colocabas la Constitución al mismo nivel de los tratados internacionales. O sea, había cositas que no eran. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no eran necesariamente lo que nosotros habíamos defendido con muelas y dientes, ¿no? Durante el periodo parlamentario antes del sistema constitucional. Entonces, la pregunta es, y esta es una pregunta que tiene que responder entonces, o tiene que ser respondida, es, bueno, ¿cuál es la línea política efectivamente que se va a implementar? Porque yo tengo un problema con lo que son los anuncios políticos versus después las realidades políticas. Yo no tenía un problema con los anuncios de Sebastián Piñera. Encontraba muchos de ellos muy, muy, muy bonitos. Mi problema fue su gestión política, porque cuando llegó al gobierno hizo justo lo contrario. Y lo mismo nos pasó cuando se votó para el segundo proceso constitucional, ¿ya? Y entre Chile Vamos y el resto nos pusieron en una situación en la cual terminamos aprobando un texto cuyo génesis, cuyo corazón había sido acordado con el Partido Comunista, que eran los 12 bordes. Porque se compró un relato, y yo creo que eso es muy delicado y por eso es necesario que exista el Partido Nacional Libertario para anclar el sistema. Se compró el relato de que lograr la cuadratura del círculo, es decir, darle gobernabilidad a la Convención Constitucional, era prerequisito para ser presidente de la República. Ya. Y que si era capaz de hacer entonces un texto constitucional que fuese aceptado por la inmensa mayoría de los chilenos, entonces iba a ser presidente de la República. ¿Cuál era el problema? No entendía una cosa en esencia. Que él pudo haber colocado de vuelta el mamarracho que había propuesto la izquierda y se lo iban a rechazar igual. Se lo habrían rechazado igual. Porque aquí, yo se lo pregunté a un parlamentario de izquierda, dije, oye, de centro izquierda, cercano, le dije, oye, yo sé por qué yo estoy en contra del segundo proceso, del texto constitucional que se va a votar ahora. Pero no entiendo por qué estás tú en contra. Me dijo, pero si es política, hombre, si esta es la constitución de Kast. No era por un tema de contenido, era el origen para ellos. Y para mí era un problema, no era un problema del origen, era un problema de contenido. Entonces, por ejemplo, el tema de los derechos colectivos indígenas era absolutamente intransable. Colocar la constitución política de la República al mismo nivel de los tratados internacionales, entregando entonces un principio esencial, que es la supremacía constitucional, es absolutamente intransable. Colocar como precedente o dejar como precedente que el Estado puede establecer una paridad de salida en dos elecciones, es decir, puede meterle los políticos la mano a la urna para determinar quién va a ser el representante de la ciudadanía, me parecía absolutamente intransable. ¿Por qué? Porque eran principios esenciales. Igualdad de voto, soberanía del voto, soberanía nacional, era la igualdad ante la ley, son cosas esenciales, básicas, ¿ya? Incluso más que lo económico. Era un tema de cómo veíamos que tenía que ser Chile. Y yo creo que a la gente le vendieron un tongo en el segundo proceso constitucional y gracias a Dios se rechazó. Porque si no, me habría gustado ver cómo iban a explicar lo que iban a tener que implementar. Entonces, ahora habría tenido que implementarse, para más remate, la primera tanda la habría tenido que implementar Gabriel Boric, y se habría demorado el cambio de eje y de paradigma
de toda la legislación nacional, de la mano del segundo proceso, 10 años en terminar de ser implementado, con toda la incerteza jurídica que eso traía. Pero si no ibas a colocar un texto mucho mejor que lo que tenemos, ¿para qué ibas a hacerlo? Sí, yo ahí veo que, por ejemplo, el Partido Republicano corrigió rumbo, ¿ya? Aunque José Antonio no tomó una posición en el debate en Temuco respecto de si estaba a favor o no del reconocimiento de los pueblos indígenas, que genera un problema no menor por el tema del principio de ¿cómo se llama esto? No autorregulación, autodeterminación de los pueblos, ¿ya? Ojo con eso. Pero no tomó una decisión, pero en general y en principio rechazaron el acuerdo. Y de hecho, la senadora Carmen Gloria Aravena se fue del Partido Republicano. El Partido Republicano, ella había dado el acuerdo. El Partido Republicano tuvo un quiebre entonces con la senadora Carmen Gloria Aravena en esta materia. Y hay un quiebre con Chile Vamos. Y eso yo lo saludo y me parece bien. Me parece ver al Partido Republicano retornar de alguna manera a lo que a la línea política que era la línea política original. ¿Ya? Pero vamos a ver qué es lo que hace Chile Vamos. Pues si Chile Vamos le da respaldo a esto, como se lo dio a los 12 bordes, como le dio respaldo a la reforma previsional, que ahora tiene a Jara empinada como candidata presidencial, entonces vamos empacando. No, yo el día en que vea a Guillermo Ramírez realmente pegarle un portazo a todo este tipo de iniciativas, o a Schalper, o a Chaguán, que les encanta andar sobándole el lomo a la extrema izquierda, al señor Moreira, entonces sí. Pero la verdad es que la lógica de esta gente es, mira, vienen los más radicales, entreguémosle lo que quieren, démosle un poquitito a ver si se calman. Son los appeasers como Chamberlain. Los que creen que si pueden alimentar, que están alimentando al cocodrilo con la esperanza de que ser los últimos que se los comen, los que se los coman, que buscan la simpatía desesperadamente de la extrema izquierda.